Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Resolviendo Matemáticas. En este vídeo vamos a explicar de forma muy sencilla, a través de la metáfora del montañista ciego, en qué consiste el algoritmo de descenso de gradiente en Machine Learning, y vamos a ver su aplicación para obtener los parámetros de un modelo de regresión lineal utilizando para ello el software R. Por teoría, nosotros sabemos que el descenso de gradiente es un algoritmo de optimización que se usa en Machine Learning para minimizar funciones de costo o funciones de pérdida, ajustando iterativamente los parámetros de un modelo hasta encontrar sus valores óptimos. Se basa en la idea de seguir la dirección de la máxima pendiente negativa para alcanzar ese mínimo de función de costo o de pérdida. Vamos a interpretar esto que acabamos de decir utilizando para ello la metáfora de un montañista ciego. Nos vamos a imaginar que ese montañista se encuentra en una determinada montaña y su objetivo va a ser alcanzar el valle, o sea, la parte más plana o de pendiente nula. Pero evidentemente, como esa persona no puede ver, lo que tiene que hacer es calcular uno a uno cada uno de sus pasos de tal manera que consiga de la forma más óptima posible alcanzar su objetivo, llegar a ese punto de pendiente cero o de la pendiente mínima posible a la que él pueda llegar. Bueno, pues en este caso, la montaña hace referencia a la función de pérdida o función de coste, que en el caso de Machine Learning generalmente representa la función de error del modelo predictivo. Es decir, esa montaña nos describe los errores de predicción del modelo con respecto a los valores reales. Y la idea es que el error sea nulo, cosa que es casi imposible, o lo mínimo posible, y es por eso que en esta montaña el objetivo del montañista es llegar al mínimo, porque ese mínimo representa el error más pequeño al que podría llegar el modelo de predicción, y eso implica que los parámetros del modelo han alcanzado sus valores óptimos. Aquí en este caso, la función de pérdida, la montaña, estaría representada por J de teta, donde teta serían los parámetros del modelo. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a ese mínimo? Bueno, pues lo vamos a tener que hacer paso a paso. Nuestro montañista no puede bajar tan fácilmente como este montañista que estás viendo en el vídeo. Recuerda que es ciego, eso quiere decir que él tiene que buscar una forma de poder bajar calculando cada uno de los pasos que va a dar. Cada uno de esos pasos que él va a dar son las diferentes iteraciones que el algoritmo va a ir haciendo. A medida que se produce cada iteración, lo que se va a ir haciendo es cambiando los valores de los parámetros, en este caso los parámetros teta, hasta conseguir los valores óptimos de estos que se ven reflejados en la función cuando se ha alcanzado el mínimo de esta. ¿Cómo hace el montañista ciego para poder calcular los pasos y para poder avanzar lo más óptimo posible hacia el punto más bajo? Bueno, pues lo que va a hacer es tantear el terreno con su pie y va a buscar la pendiente máxima, la parte donde él sienta que hay mayor inclinación, y va a dirigirse en esa dirección, pero en sentido contrario, porque no te olvides que le interesa descender y no ascender. Entonces, siempre para dar cada paso va a calcular la pendiente máxima y se va a dirigir en sentido contrario a ella. En la misma dirección, pero en sentido contrario. Por eso, este algoritmo se conoce como descenso de gradiente. Recuerda que el gradiente en cálculo es un vector que indica la dirección y la magnitud del cambio más rápido en una función escalar. Entonces, la fórmula para explicar este algoritmo es la siguiente. Teta sub t más 1 sería el paso siguiente que daría el montañista. Va a ser igual a el paso en el que se encuentra en ese momento, menos alfa, que es el tamaño del paso. Este hiperparámetro es muy importante en Machine Learning. Ya haremos otro vídeo exclusivo hablando sobre el tamaño del paso, que en realidad se llama tasa de aprendizaje y que lógicamente también es muy importante para alcanzar el mínimo. Si el montañista da pasos muy pequeños, pues la verdad es que el proceso se hace bastante lento y va a tardar muchísimo en llegar al mínimo, cosa que no nos interesa. Pero si el paso es muy grande, también puede ser un problema, porque puede ser que no se llegue a converger, o sea que él se salte el mínimo, que no se dé cuenta al dar zancadas que ha pasado ya por el mínimo y vuelva otra vez a encontrarse en regiones altas de la montaña que no son el objetivo del algoritmo. Y lo que acabamos de hablar, el gradiente de la función de pérdida. Este signo menos es muy importante porque aquí nos está indicando que él va a ir siempre en sentido contrario del gradiente de la función.
Y esto sería toda la teoría. Ahora vamos a aplicar el algoritmo para hallar los parámetros de un modelo de regresión lineal utilizando el software R. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer aquí es poner a prueba el algoritmo para ver qué tan óptimos son los valores que consigue de los parámetros de un modelo de regresión lineal. Recuerda que esta es la expresión de una función lineal. El algoritmo va a tener que conseguir los valores óptimos de teta sub 0 y teta sub 1, siendo teta sub 1 la pendiente de la recta y teta sub 0 el intercepto, o sea, el punto de corte con el eje Y. Y lógicamente para testear, para comprobar que realmente se acerca a unos parámetros, nosotros tenemos que saber cuáles son esos parámetros. O sea, vamos a pedirle a R que genere estos datos que tiene la forma de una función lineal, siendo el valor real de teta sub 1, 2 y el de teta sub 0, 3, más algo de ruido. Para que se pueda replicar el ejercicio se utiliza esta función setSeed. Como hemos dicho, son 100 observaciones distribuidas uniformemente con valores entre 0 y 10. Aquí estamos especificando que queremos que el verdadero valor de teta sub 0 sea 3 y el de teta sub 1 sea 2. Un poco de ruido que seguiría una distribución normal de media 0 y desviación estándar 1. Y aquí tenemos a la verdadera función lineal 2x más 3 más algo de ruido. La siguiente parte del código es inicializar los parámetros, es decir, en la metáfora le vamos a indicar cuál es el punto de partida al montañista. Tanto teta sub 0 como teta sub 1 van a tener el valor de 0, van a partir de 0. Alfa, que recordemos que es la tasa de aprendizaje, el tamaño del paso que va a dar el montañista, la vamos a fijar en 0.01 y el número de iteraciones va a ser de 10.000. En esta parte del código le vamos a pedir a R que cree 3 vectores vacíos que luego se van a ir llenando con los diferentes valores que va a ir tomando teta sub 0, teta sub 1 y la función de coste en cada una de las iteraciones, de tal manera que luego podamos graficarlos. Bueno, pues aquí llegamos a la parte más importante del código. Es donde está el corazón del algoritmo. Aquí es donde se van a ir haciendo las diferentes iteraciones de los parámetros hasta que lleguen a los valores óptimos. El modelo predictivo en el código va a estar representado de esta manera. Cada vez que se haga una iteración, se va a modificar el valor de los parámetros teta sub 0 y teta sub 1 hasta que llegue un punto en el que la función de coste o de pérdida, que en este caso viene representada por el error medio cuadrático, es una función de error, hasta que hayamos encontrado el mínimo de esta función tanto para teta sub 0 como para teta sub 1. Si recuerdas, por cálculo, esto se consigue a través de derivadas parciales. Lo que le vamos a pedir a R es que derive esta función primero con respecto a teta sub 0 y luego con respecto a teta sub 1. Esto es lo que tenemos aquí en lo que hemos llamado cálculo de gradientes. Cada uno de esos pasos que va dando el montañista, tanto para teta sub 0 como para teta sub 1, va a ir acercándose cada vez más al mínimo. En este caso, la función de error está representada por el error medio cuadrático, que es el que generalmente se utiliza en este tipo de ejemplos de optimización porque es muy fácil de derivar. Y cada vez que ocurre una iteración se actualizan los parámetros teta sub 0 y teta sub 1 que queda plasmado en esta fórmula que ya hemos explicado anteriormente. Por último, le pedimos que guarde en los vectores vacíos que hemos creado en el paso anterior los valores que va teniendo teta sub 0, teta sub 1 y la función de coste para luego graficarlas. Bueno, pues en esta parte del código le pedimos los resultados, es decir, aquí con este código nos va a mostrar cuáles son los valores más óptimos después de haber realizado las 10.000 iteraciones. Encontramos que para teta sub 0 encuentra que el valor óptimo es 2.746193, aproximadamente 2.75. Nosotros sabemos que el valor real es 3, así que sí se acerca, pero se acerca mejor a el valor estimado de teta sub 1, al que le da el valor de 2.043573 y nosotros sabemos que en realidad es 2. En esta parte del código le estamos pidiendo a R que nos dibuje el modelo de regresión lineal creado a partir de esos parámetros que él ha definido como los parámetros más óptimos. Por otro lado, también me ha parecido interesante que veamos la función de costo, o para que sea más claro, la función de error con respecto a los dos parámetros, y vemos claramente que aquí hay un punto mínimo
y en ese punto mínimo nosotros sabemos que los parámetros θ sub 0 y θ sub 1 toman estos valores. En estos dos gráficos podemos ver la evolución de θ sub 0 y de θ sub 1, los valores que va tomando cada uno de estos parámetros a medida que se van realizando las iteraciones. Queda claro que ambos convergen en los valores que hemos denominado como valores óptimos. Y por último vamos a ver estas dos gráficas que representan la función de costo para cada uno de los parámetros. Vemos el valor que va tomando θ sub 0, cómo va llegando a ese valor óptimo a medida que la función de costo va alcanzando su mínimo.